Hola, bienvenidos y bienvenidas a Pensamiento Crítico aquí en Utopía Comunicaciones. Seguimos hablando de seguridad, de paz y de problemas regionales, por ejemplo, con posibilidades de que haya en el Caribe, concretamente en Venezuela, algún, alguna invasión, alguna cosa que no solamente involucrará a Venezuela, sino a la región latinoamericana. Para lo cual he invitado este día a Mario Ramos, quien es máster en seguridad y geopolítica y en todos estos temas referentes a Latinoamérica. Él también es miembro de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad. Mario, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. En mi titular de invitación a este diálogo yo ponía que si América Latina era ahora mismo una zona de paz o una zona amenazada por una posible conflagración bélica, teniendo como epicentro, por ejemplo, Venezuela, un ataque deliberado que podría ser de parte de los Estados Unidos, por lo cual ya existen submarinos, existen un potente armamento ya surcando aguas internacionales del Caribe. Mario, bienvenido. Gracias, Fernando, por la invitación. Bueno, la CELAC declaró zona de paz a nuestra región, ¿no? Y eso debería respetarse. Pero vemos que en el mundo actual el declive imperialista está obligando a reforzar el control, ¿no?, de América Latina frente a la expulsión prácticamente evidente que se ve del Asia, ¿no?, del Asia-Pacífico en términos económicos sobre todo, ¿no? Después de esta cumbre de Shanghái, donde todo el occidente fue ninguneado, ¿no? Se van a desarrollar procesos geoeconómicos muy importantes en el mundo, donde prácticamente la Unión Europea y Occidente, como se conoce, va a seguir declinando en su poderío económico, ¿no? Entonces, en este marco de todos los movimientos geopolíticos y geoestratégicos que se están dando en el mundo, Estados Unidos se aferra a nuestra región, a nuestra América. Y obviamente se aferra a los enormes recursos que tiene Venezuela, ¿no? Recordemos que Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo probadas en el mundo, y aparte de otros minerales. Entonces, Estados Unidos necesita esos recursos y quiere apropiarse a como del lugar. Lo ha intentado desde el triunfo de la Revolución Bolivariana de todas las formas, ha aplicado todas las estrategias. Este concepto de guerra no convencional y amplio espectro se ha llevado a cabo de muchas modalidades. Y ahora yo veo que no hay que tomarle en broma este despliegue militar, ¿no? Pero hay que analizarlo en qué sentido. O sea, no va a ser una guerra convencional, no va a ser la típica invasión, que es que se da, ¿no? No va a ser una típica invasión. Yo sospecho que puede ser un bombardeo quirúrgico. Ya se ha dado esto en los últimos acontecimientos en el mundo, por ejemplo, hace menos de un mes, hace unos días, en Yemen, bombardearon y mataron al primer ministro y a todo su gabinete. Sí, no les importó, ¿no? O sea, simplemente le mataron a medio gabinete en Yemen y no pasó nada, no les importó. Con Irán a la cabeza, con Israel, ¿no? Sí, Israel es el proxy de Estados Unidos, ¿no? Eso es el proxy. Y cada vez vemos que esos métodos que usa Israel de crear organizaciones terroristas, porque ellos son los creadores de ISIS, y, ¿no?, junto con los Estados Unidos, y Al-Qaeda y todas estas cosas, ¿no? Entonces, yo veo que están yéndose por esa línea. Eh, Hace unos meses también asesinaron a Nasrallah en Líbano y no les importó, bombardearon cuadras de Beirut para asesinar a una persona. O sea, no les importó derribar edificios, varios edificios, para asesinar a una persona, ¿no? Mario, pero ¿no eran suficientes los 50 millones por la cabeza de Maduro? Eso es propagandístico, ¿no? Obviamente es una ridiculez porque todo el mundo sabe dónde trabaja, y los memes lo dicen, ¿no? Venga a Miraflores, aquí estamos, ¿no?
Entonces, lo que quieren es descabezar, yo sospecho que lo que se busca es descabezar al gobierno bolivariano, ¿cierto? Asesinar a sus principales líderes y de esa forma, si es que han tejido una red de traición a lo interno, lograr un cambio de régimen. Sí. Mario, aquí no estamos, y yo particularmente no estoy para defender a Maduro, sino para defender la soberanía y la integridad de Venezuela y de América Latina. Sí, o sea, este análisis, estas reflexiones son más allá de Maduro, más allá de Diosdado Cabello y todo lo demás. Sí, en todo caso, sí es preocupante, por ejemplo, que voces venezolanas, comenzando con la señora Machado y otros líderes, estén pidiendo a gritos que haya una invasión y con voces de vecinos, por ejemplo, Álvaro Uribe y otros líderes de otros países pidiendo eso. ¿Cómo podría leerse eso? ¿Es un camino de desesperación? ¿Es un camino muchos dirían traición a la patria, muchos dirían, no sé cuál sería el término para graficar y conceptualizar esas actitudes de los dirigentes de, por ejemplo, de Venezuela, de algunos políticos de Colombia, incluso del Ecuador, que llaman a Estados Unidos a actuar en Venezuela y que haya una invasión, haya un bombardeo? Nosotros tenemos una oligarquía apátrida, completamente apátrida. Lo único que le interesa es los negocios, su bolsillo y las relaciones que tienen con Estados Unidos. Hay un famoso libro de Agustín Cueva, El desarrollo del capitalismo en América Latina. Él ya se lo escribió ese libro, creo que hace ya 50 años por lo menos, creo que es. En los años 70. Sí, ¿no? Y hace un brillante análisis, ¿no?, del desarrollo del capitalismo en nuestra región y concluye con eso. Una de las conclusiones es esa. No tenemos una burguesía nacional. Esa izquierda que hablaba de que hay que hacer una revolución democrática con la burguesía nacional y todas esas cosas, él ya lo había descartado en esa época, ¿ya? Y se ha demostrado con los años que sus tesis eran las correctas. O sea, no tenemos una burguesía nacional, tenemos una oligarquía apátrida. Y esta señora Machado, que piensa la invasión de su propio país, como si fuera una fiesta, como si fuera una cuestión de que, o sea, estamos hablando de matar y asesinar a civiles y niños y El mujeres. señor Lazo, Guillermo Lazo, expresidente, Ujú. lo dijo en CNN que Estados Unidos debe bombardear Ecuador a pretexto del O sea, asunto todo esto de los grupos todos estos se delincuenciales. parecen, ¿no? Todo esto se parecen. O sea, Lazo, con toda la política de exterior y de seguridad que está implementando, no voy a asimilar. ¿No? O sea, somos un enclave de los gringos en este momento, somos una base militar de los gringos, un enclave. Cuando dicen que Galápagos, con no sé cuánto ya entregaron Galápagos, ya está ahí una base militar ahí, y en general somos un enclave, ¿no? Y no tenemos política exterior soberana, ¿no? No tenemos política, somos vasallos, ¿no? El gobierno es un vasallo de los gringos. ¿No? Pero que el asunto del narcotráfico, que la violencia existe en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en México, en Brasil, en todo lado, y que se haya declarado a este cartel de los soles, que no era muy conocido como el que opera en aguas del Caribe y propiamente en Venezuela, y cuyo líder sería el señor Maduro. ¿Hasta dónde eso es cierto, comprobable y probable? El cartel de los soles es un invento de los gringos, no existe ese cartel de los soles. Lo que existe son los carteles que lavan el dinero en los Estados Unidos por cientos de millones de dólares. Eso es lo que existe. La mayoría de la droga sale por el Pacífico. Acaba la ONU dar un informe donde enfáticamente señala que Venezuela no produce ni exporta droga, ¿no? Y lo que logra salir de Venezuela es ínfimo. Pero el ¿No? señor Rubio dice que eso no importa. Sí, o sea, ellos, Esos documentos, investigación de la ONU, no importa, lo dijo aquí en el sí, Ecuador. sí, lo dijo, ¿no? Para Rubio no importa el derecho internacional, les vale lo que diga la ONU, o sea, ellos son dictadores, ¿no? O sea, no existe para ellos el derecho internacional. Ese es el problema. Estamos viendo cómo actúan en el mundo y estamos viendo cómo lo que intentan hacer en Venezuela. Entonces no existe, ¿no? Es simplemente son un imperio que por su decadencia se vuelve más peligroso, ¿no? Y eso está comprobado teóricamente, ¿no? Hay un famoso historiador, Paul Kennedy, que
investigó cómo decaen los imperios y él señala que cuando más están en decadencia, más peligrosos se vuelven, más violentos se vuelven. Y eso estamos viendo nosotros, ¿no? Y nosotros estamos lastimosamente, vamos a padecer esas consecuencias, ¿no? De esa violencia. En el hipotético caso que los Estados Unidos decida invadir, qué hacer en Venezuela, ¿será algo parecido o al menos el pretexto de lo que se dio en Panamá en 1970, en 1989 para sacarle a Manuel Antonio Noriega, que él era un confeso miembro de la CIA, parte de la DEA y todo eso? ¿Será esa misma dinámica, esa misma lógica o de pronto operarán de otra manera? La modalidad va a ser diferente. De hecho, Noriega fue colaborador, como tú señalas, de los gringos, ¿no? Dejó de serlo y por eso se volvió incómodo. Y ellos pudieron haberle realizado o aplicado una operación de extracción, o sea, simplemente cogerle, ¿no? A ser acusado de narcotráfico, lo cogían y lo llevaban preso. Sí, pero invadieron un país, ¿no? Para hacer eso. ¿Por qué invadieron un país? Porque no había ejército en Panamá. Recordemos que Panamá no tenía ejército. Y los gringos ya estaban en Panamá, recordemos la zona del canal. Ya había no sé cuántas bases ahí, no sé cuántos miles de soldados. Entonces, para ellos no era nada difícil, pero querían tener esa victoria, ¿no es cierto? Esa victoria pírrica, invadir un país sin ejército, Y para impedir asesinar, que vuelva la administración del para canal a Panamá, ¿no? exactamente impedirlo en un principio y coger un personaje que les resultaba incómodo, pero asesinaron a cientos de personas para eso. Claro, porque ellos no querían que se cumpla el acuerdo Torrijos-Carter, pues, ¿no? Exactamente, no querían que se cumpliese, ¿no? Y ahora se han vuelto en este marco de el regreso del monroísmo agresivo de Trump, han vuelto a tomar control, ¿no? De Panamá. Hay bases militares en Panamá otra vez, aunque no se lo diga, ¿no? El presidente colombiano Petro ha dicho que si se da la invasión en Venezuela, la región se volvería una especie de polvorín como en Siria. ¿Podría pasar aquello? Sí, mira, nosotros somos una civilización, no tenemos una historia común, tenemos una cultura común. Sí, los gobiernos latinoamericanos no podrán tener identidad o conciencia geopolítica, pero los pueblos latinoamericanos sí somos conscientes de nuestra identidad, ¿no? Y si llegan, por eso no van a hacer una invasión convencional, porque el rato que hagan eso, van a perderlo, porque va a haber miles de voluntarios que van a ir a defender Venezuela y se va a convertir en una especie de guerra civil latinoamericana inclusive, ¿sí? De los gobiernos que no, que se comporten de manera cómplice con esta invasión. Entonces, la modalidad que van a aplicar va a ser muy quirúrgica, ¿no es cierto? Muy específica. Y la idea es llegar a cambiar el gobierno, la orientación política que tiene Venezuela. Ese es el Es objetivo. el objetivo. Ese es el objetivo. Y lo que decías de Mario y el asunto de los recursos naturales. Sí, Venezuela es uno de los países más ricos de recursos naturales del mundo. O sea, las primeras reservas comprobadas de petróleo que hay en el mundo, más que Arabia Saudita, más que en la misma Rusia. Entonces, Pero en esos momentos donde no funciona la OEA, no está funcionando UNASUR, la CELAC no está en su apogeo, falta de integración, unos países por un lado, por otro lado, es el gran negocio de mantener divididos, ¿verdad? Y hacer acuerdos bilaterales, no multilaterales. Eso también perjudicará y Venezuela de pronto no estará sola, abandonada. de ciertos gobiernos sí, pero los pueblos latinoamericanos no. Insisto en esta diferencia. Hay que, ¿no? Mira, Moreno destruyó la UNASUR. Fue cómplice de destruir la UNASUR, ¿no? Se ha debilitado, los gobiernos han debilitado la integración, ¿no? De nuestros países. Eso es una, digamos, un logro de los gringos, ¿no? Pero todavía está ahí la CELAC, que acaba de declarar que es una zona de paz, ¿no? Otra vez, ¿no? Que cuidado con pensar en hacer una invasión a Venezuela. Entonces, pero yo Pero ¿qué veo, respuesta tendría América del Sur? no de los gobiernos, insisto, Fernando, Ya. de los pueblos.
O sea, hay que diferenciar en eso, repito, ¿no? O sea, habrá gobiernos que defiendan a Venezuela. Recordemos que cuando se produjo la invasión, la guerra de las Malvinas, gobiernos latinoamericanos enviaron armamento a Argentina, ¿sí? Hubo Más allá gobiernos de que, la dictadura sí, más allá de la de dictadura, era un momento Galtieri de y unirse, Videla. ¿no es cierto? Y solidarizarse con esos hermanos argentinos. Y se envió armamento a Argentina. Lastimosamente, ese conflicto habría que analizarlo más específicamente, pero fue muy mal dirigido desde el punto de vista político y desde el punto de vista militar. Un desastre de estrategia militar que aplicaron y el resultado fue el que todos conocemos, ¿no? Pero hay países de América Latina y América del Sur concretamente que están alineados con la política del señor Trump. Entre ellos, pues Milei, ¿no es cierto? Paraguay y aquí en nuestro país el señor Noboa, en Perú la señora Piloarte, ellos ya declararon como parte de su congratulación con Estados Unidos, ya declararon a este cartel de los soles como terroristas. Pero, ¿y es eso cómo puede incidir en que los Estados Unidos diga que tenga apoyo y tiene apertura para actuar? Sí, una de las estrategias clásicas que emplean los gringos es armar coaliciones, ¿sí? Recordemos que ya armaron el Grupo de Lima hace unos años, ¿no? En el momento más cumbre, digamos, donde tenían mayor fortaleza, digamos, entre comillas, política, la oposición, ¿no? En Venezuela, que no es oposición, sino que son eh, enemigos del pueblo venezolano, porque esto no es oposición democrática, ¿no? Cuando tú pides que invadan tu país, eso no se puede llamar oposición. Entonces, este grupo de Lima no logró hacer nada. O sea, lo más fuerte que han logrado hacer los gringos en coaliciones es este, ¿no? El grupo de Lima que fracasó. Ahora hay gobiernos lacayos como el de Paraguay, el de Milei, que acaba de tener una derrota contundente en Argentina, el nuestro, ¿no? El de República Dominicana, que siguiendo las órdenes de su patrón, ¿no es cierto?, han declarado este inexistente cartel de los soles, que incluso la ONU le dice que no existe, ¿no? Terroristas. Y además este concepto de terrorismo habría que analizarlo, porque los grupos criminales, en estricto sentido, desde el punto de vista académico, no son terroristas, son criminales. Una organización terrorista tiene otras características, ¿sí? Eso es algo que habría que analizarlo, ¿no? Es un Pero tema de análisis más en amplio. Venezuela, por ejemplo, el señor Maduro no creo que haya logrado disipar el asunto eso de que la reelección ha dejado muchas dudas, no ha mostrado las papeletas, no ha mostrado toda esa cosa. Esto también genera cierta resistencia en mucha gente, no sé si internamente en el propio Venezuela y en los otros países, para un apoyo abierto, un apoyo comprometido. No, no, mira, ahí el sistema electoral de venezolano es uno de los mejores del mundo. Los que no mostraron las papeletas fueron los de la oposición. Ellos decían que tenían papeletas ahí, y no los mostraron nunca. Sí, acabaron de ganar, no recuerdo la cifra exacta de gobernaciones que tiene Venezuela, porque es un estado que se gobierna con gobernaciones, ¿no? Y acabaron de ganar, solo no, creo que perdieron en una o dos y más de, no sé, el número no recuerdo, creo que 25 ganó el gobierno bolivariano. Entonces, allá hay verás, no existe un proceso en el mundo, ¿no? Que con el bloqueo que tiene Venezuela, ¿no? Con todas las sanciones que les han impuesto, que pueda sostenerse sin apoyo popular. O sea, no hay gobierno en el planeta que pueda sobrevivir, ¿no? Sin apoyo popular en el marco de esas sanciones, de ese bloqueo, de todo lo que han hecho durante más de 2 décadas para destruir el proceso bolivariano. O sea, un gobierno se sostiene en ese marco de esa agresión que existe desde el principio, solo con apoyo popular. Eso es todo. Y en el caso de avanzar las pretensiones de Estados Unidos y todo lo demás de Venezuela, ¿qué pasaría? ¿Qué papel va a jugar, por ejemplo, Rusia, la propia China y otras potencias?
¿Podrá ahí un poco generarse un foco peligroso a nivel geopolítico, a nivel internacional? En el marco de los múltiples intentos, recordemos que en el gobierno de Duque se intentó hacer una invasión terrestre por Colombia, ¿sí? Y Rusia envió dos bombarderos estratégicos nucleares a Venezuela en esa época, ¿no? Les asustó a los colombianos ese gesto solidario, ¿no? De Rusia, y de una manera sirvió para disuadir. En poco tiempo, Rusia y Venezuela van a firmar un marco de cooperación estratégico, ¿sí? Que puede incluir temas de seguridad también. Entonces, hay una, digamos, una cierta, digamos, esta relación multipolar que existe en este momento, ¿no? Esta fortaleza que existe en el mundo con los BRICS y esta nueva realidad geopolítica, de una otra manera disuade, ¿no es cierto?, que Estados Unidos lleva a cabo una invasión clásica, ¿no?, que puede convertirse en un Vietnam para ellos. Recordemos que salieron corriendo de Afganistán hace poco tiempo, no ganan guerras de ese tipo hace mucho tiempo, pero pueden hacer este tipo de acciones quirúrgicas, ¿no es cierto?, como dije, ¿no?, bombardear. No les costaría bombardear una reunión de gabinete en Venezuela y acabar con todo, o sea, eso no les costaría. O sea, parece paranoia lo que estoy diciendo, pero lo acaban de hacer en Yemen, ¿sí?, hace poco tiempo. Entonces, eso yo veo que eso es un Ahí riesgo las que armas se puede efectivas ver. serían los drones. Los Las armas drones, efectivas serían los drones. los drones, claro, o sea, ellos pueden bombardear con drones también, claro, o sea, hay drones que tienen misiles, ¿no? Los Estados Unidos ya anunció el señor Trump y el señor Rubio que atacaron una lancha en el Caribe donde se transportaba droga y donde murieron creo que 11 tripulantes de esa lancha que decía que era del tren de Aragua, ¿no? Y el señor Trump ha dicho que cualquier avión, cualquier eh, eh, arma de Venezuela que esté surcando por las aguas internacionales y cerca de los buques de Estados Unidos también lo bombardeará. ¿Eso podrá hacer el Trump o podrá hacer o será solamente amenazas, declaraciones, relatos? Tienen que buscar pretextos, ¿no?, como este invento del cartel de los soles. La propia directora nacional de inteligencia, la señora Gabar, creo que se pronuncia así su apellido, señaló que el tren de Aragua está muy debilitado y ha sido efectivamente combatido por el gobierno bolivariano. La propia directora nacional de inteligencia, Trump le mandó a callar, ¿sí?, porque contradecía su narrativa. Pero los propios organismos de inteligencia de los Estados Unidos, ¿no?, han señalado que el tren del agua es prácticamente ya inexistente porque lo han debilitado. ¿Cómo lo debilitaron? Con trabajo de inteligencia, con un trabajo muy sofisticado de casi 2 años de infiltrarles, de investigarles y captar y destruir las estructuras del tren del agua. Así se trabaja el crimen, así se combate el crimen organizado, no con tanques, no con misiles, no con submarinos. El crimen organizado se combate con inteligencia, con métodos policiales, ¿sí? Así se combate, no con métodos militares, estrictamente militares. Y también a las cuentas financieras, ¿no? Obviamente, ¿no? Las cuentas financieras, donde se lava la gran cantidad del negocio de narcotráfico en los paraísos fiscales que controlan ellos, ¿no? No controla Venezuela, paraíso fiscal, no tiene ni un solo paraíso fiscal. Entonces, ahí, en Estados Unidos, Delaware, Nevada, en los casinos, ¿no?, y todas las islas del Caribe que ellos controlan y son paraísos fiscales. En todo caso, en este momento diríamos que América Latina y el Caribe, las costas venezolanas, colombianas, este rato son zonas de peligro, son zonas que pueden alterar la paz y la tranquilidad de América Latina. Sí, existe esa amenaza. Esperemos que no prospere, ¿no?, que no escale, porque se puede convertir en un conflicto subregional o regional. Sí, o sea, no hay que tomarle en broma este asunto. Eh, verás, hay el famoso filósofo de la guerra, Clausewitz, se inventó el concepto de fricción, ¿sí? O sea, uno puede empezar una guerra, pero nadie sabe cómo va a acabar una guerra, cómo puede evolucionar. Ellos tienen unos planes, seguramente,
pero esos planes pueden empezar la primera hora, pero la segunda hora ya pueden evolucionar de otra manera. Entonces, el concepto de fricción hay que considerar. Y los gringos, los estrategas gringos, los militares gringos, no por bondadosos, no han invadido Venezuela hasta el momento, porque ellos saben y conocen de las condiciones del pueblo latinoamericano. ¿Y ¿Sí? hay alguna fórmula pacífica, diplomática de arreglar esto? Porque el señor Maduro ha dicho que al señor Trump llamara a diálogos, a conversaciones, y le ha pedido al señor Trump que no le haga caso al señor Rubio, porque según Maduro, el señor Rubio, Marco Rubio, es el señor de la guerra. Sí, es un energúmeno completo, ¿no? Siempre está atrás del recrudecimiento permanente del bloqueo contra Cuba, ¿sí? Recordemos que Cuba está bloqueada ya más de 60 años ¿no? Y ese pueblo resiste, ¿no? Eh, yo creo que la actitud del gobierno bolivariano ha sido esa de negociar. O sea, si quieren nuestro petróleo, listo, hagamos negocios. O sea, nadie se niega a hacer negocios, ¿no? Es más, Chevron hace poco llevó el petróleo venezolano hacia Estados Unidos, ¿no? Pero Se aflojó las sanciones respecto a que Chevron pueda explotar el petróleo venezolano, ¿no? y el señor Maduro no puede dar un paso al costado. ¿Por qué tiene que darlo si el No, pueblo... No, ¿por pregunto. qué tiene que darlo si el pueblo venezolano lo elige? O sea, eso no tenemos que... Esa es decisión del pueblo venezolano, no de nosotros, ¿no? Los analistas, ni de ningún gobierno. Si el pueblo venezolano reeligió, ¿no? Es porque hay que respetar esa voluntad del pueblo venezolano. En todo caso, repito, no es una defensa al señor Maduro. Aquí lo he dicho y lo repito, es una defensa a la soberanía, a la dignidad de Venezuela como patria, como república, como pueblo, ¿sí? Y la idea sería que si se puede negociar diplomáticamente y evitar la muerte de inocentes, la destrucción de infraestructura, sería lo mejor y lo deseable para todos nosotros como seres humanos, como latinoamericanos. ¿Alguna reflexión final, por favor? No, insistir en que el gobierno bolivariano siempre ha estado dispuesto a negociar, llevar unas relaciones de respeto, ¿no? Con Estados Unidos. O sea, no hay ningún impedimento para que eso se lleve a cabo. Los que no quieren hacer eso son los gringos. Ellos quieren simplemente apropiarse del terreno del petróleo latinoamericano, de los recursos, y derrocar a un gobierno que ha sido democráticamente electo. Eso es todo. O sea, imponer su voluntad, ¿no? Porque simplemente no quieren que se desarrolle un nuevo proyecto, ¿cierto? Con una visión más popular, socialista, sí, que eso es lo que les molesta en sí, ¿no? No quieren controlar absolutamente Venezuela a su voluntad, ¿no? Eso es algo. Muchas gracias a Mario Ramos por haber comparecido aquí en Pensamiento Crítico de Utopía Comunicaciones, conversando de este tema que preocupa y nos preocupa a los ecuatorianos también porque somos de la región y cualquier cosa que pase ahí nos puede afectar y nos puede doler también porque cualquier vida humana que se pierda de lado a lado nos duele porque tenemos esa sensibilidad o debemos tener esa sensibilidad como seres humanos. Gracias, Mario, muy amable por haber comparecido aquí. Señoras y señores, gracias a ustedes. Esperamos que compartan este diálogo. Esperamos que se suscriban a nuestra plataforma, a nuestro canal Utopía Comunicaciones de YouTube y también que compartan, que comenten, que critiquen, que sugieran, porque para eso estamos aquí, para crear pensamiento crítico. Señoras y señores, hasta la próxima.